funcionando. Falta luz. Ayer. Le falta luz. Bueno, bienvenidos al tercer congreso de la Red Nacional Antimafia, una red que nació en abril del 2013, que integran 40 organizaciones de todo el país, que no es partidaria, sino que son organizaciones sociales que vienen luchando contra distintas temáticas que se vinculan al crimen organizado, y que después de una dolorosa experiencia de años de lucha llegamos a la conclusión de que no podíamos luchar por separado, sino integralmente contra los delitos de tipo mafioso. Hay organizaciones que se dedican a combatir el narcotráfico, como las Madres del Dolor de Rosario. Hay organizaciones que se dedican a luchar contra el lavado de dinero, como el caso de la ONG Contadores Forenses, que preside el contador Alfredo Poprikin. Hay organizaciones que se han destacado en la lucha contra el trabajo esclavo, como la Alameda. Hay otras que se han destacado en la lucha contra hechos gravísimos de corrupción, como los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Once, como los miembros de APEMIA. Hay organizaciones que se dedican a luchar contra la trata sexual, como la Red Alerta Entre Ríos, como la Red de Infancia Robada. Hay organizaciones que luchan contra el abuso sexual infantil, bueno, en fin, y la pornografía, un montón de delitos que cuando se cometen reiterada y sistemáticamente forman parte del combo del crimen organizado y son imposibles de desarrollar si no existen nichos de corrupción estatal que permiten y encubren, digamos, el desenvolvimiento de esos delitos. Queremos agradecer muy especialmente a todos los panelistas que tenemos en el transcurso del día de hoy. En el primer panel tenemos, bueno, ahora el periodista Ignacio González Prieto los va a presentar, pero tenemos destacados personalidades de la justicia y de las investigaciones sociales, y así durante todo el día vamos a ir viendo todas estas temáticas que se vinculan, digamos, a delitos que atentan contra la vida, contra la libertad, contra la dignidad, y quienes van a exponer son todas personas de terreno. De terreno significa que han hecho investigaciones concretas, han obtenido resultados concretos, han sacado alguna conclusión, han sacado alguna experiencia. Este tercer congreso es libre y gratuito, la inscripción está completa, así que en el transcurso del día se irá poblando concretamente, pero bueno, queremos agradecer muy especialmente, sabemos que es temprano, que es un día hábil, pero la presencia de todos ustedes, la presencia de los panelistas que tienen funciones muy importantes y que hoy se hicieron un paréntesis para poder, digamos, intervenir en este congreso, del cual siempre aprendemos y sacamos conclusiones para la acción. Muchas gracias. Buen día para todos y vamos a decir también cuál va a ser la temática que se va a desarrollar en el día de hoy. Alguien puede avisar por teléfono o a través de las redes sociales si una persona quiere participar en el transcurso del día. Durante la mañana, narcotráfico, adicciones, trata sexual, abuso y género. Y por la tarde, trabajo esclavo, medio ambiente, mafia y servicios de inteligencia. Esos van a ser los temas que se van a desarrollar durante toda la jornada de hoy. Voy a ir presentando a cada uno de los exponentes. Realmente, como decía Gustavo, todos son personas muy importantes en su ámbito. Empiezo de izquierda a derecha. Tenemos al juez federal de Santa Fe, el doctor Juan Carlos Vera Barrios, un juez muy importante. También al profesor de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, abogado, licenciado en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencia Política, Alberto Foring. Después está la doctora Zunilda Nirenberger, que es la jueza federal de Chaco, de Sáenz Peña. Ha sido muy importante en los últimos tiempos en cuanto a la causa Carbón Blanco, nada más ni nada menos, y otras investigaciones importantes en un lugar muy sensible y caliente del país. A su lado está Alberto Poprikin, que es un investigador de delitos económicos, forenses, lavado de dinero
y también de delitos que tienen que ver con los delitos económicos. Es un hombre muy importante que trabaja para el Poder Judicial y también en la universidad. Y por último, vamos a conocer también a Claudio Kishimoto, que es el fiscal federal de Rafaela. Él ha trabajado durante muchísimo tiempo en el Departamento de la Costa, en Mar del Plata, en Necochea, fue secretario de la Fiscalía Federal número 2 de Mar del Plata durante 12 años y también ha trabajado en los últimos tiempos en delitos que tienen que ver con la prostitución, la trata de personas y también el narcotráfico. Así que, como verán, tenemos exponentes de fuste. Yo voy a hablar lo menos posible, como conversábamos con ellos, y voy a tratar de ser lo más directo y de hacer preguntas puntuales que mucha gente se hace y que, bueno, nos van a servir a todos para aprender un poco. Y como somos todos caballeros, vamos a dejar empezar en primer término a la doctora Zunilda Nirenberg. Zunilda. Muchas gracias. No, gracias. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, agradezco muy especialmente a Gustavo Vera y a la Alameda por haberme invitado nuevamente a este congreso que realiza cada año. Y es que ya me siento un poco mimada por Gustavo Vera, que siempre me hace partícipe de cada trabajo que realiza en contra de, o en la lucha por estas grandes, contra estas grandes problemáticas o estos temas que preocupan a la sociedad. Y nada, yo voy a hacer un planteamiento del estado del narcotráfico en nuestro país, desde la experiencia que me da haber trabajado en los juzgados de Sáenz Peña, de Formosa, actualmente en Resistencia, y de los datos que nos llegan a partir de las investigaciones de las fuerzas y que dan cuenta que la República Argentina ocupa un lugar estratégico en el tráfico, en el transporte, en la comercialización de estupefacientes, y esto es porque, si ustedes ven en el mapa, estamos justamente, nos separan, a la República Argentina nos separa 370 kilómetros aproximadamente de frontera con Paraguay, allí en la provincia de Formosa, que por un lado limita con Salta y por otro lado con Paraguay, y unas 699 más o menos, 699 kilómetros de frontera que nos separan con Chile, con Bolivia y con Paraguay allí en Salta. Esto hace que las rutas del NEA y del NOA sean las rutas más aseguradas para el transporte y el tráfico de estupefacientes que provienen de distintos lugares del mundo. Porque también, si pasamos después un poco más adelante, el próximo mapa, van a poder ver otro más hasta que llegamos al mapa. Ahí van a poder ver que la República del Paraguay está catalogada como uno de los principales escenarios de grandes movimientos de estupefacientes, y es a partir de un punto neurálgico que lo constituye esta región que ustedes van a ver ahí, que es el Chaco paraguayo, donde existe una multiplicidad de pistas clandestinas que sirvan para el aterrizaje y despegue de aviones con movimientos especialmente de cocaína de los países productores del mundo como Colombia, Perú y Bolivia, y con destino a la República Argentina, a la República de Brasil y a los países europeos. Por lo tanto, imagínense que toda esa zona es el paso casi asegurado, teniendo en cuenta además que en cuanto a leyes de control aéreo, por ejemplo, los países Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile tienen, Perú, tienen leyes de control del espacio aéreo, y la República Argentina no lo tiene. Esto también hace que, sumado a otros tantos factores, sea más fácilmente que todo el material estupefaciente sea conducido por nuestras rutas, especialmente en la zona del NEA y NOA, que es la entrada asegurada, como les decía, del estupefaciente. ¿Cómo entra? Conforme a las investigaciones que hemos llevado adelante, por vía terrestre, por vía aérea y por vía fluvial. Por vía terrestre lo hacen en las distintas modalidades. En la zona de frontera de Formosa, allí donde se repliega el río Pilcomayo, obviamente hay un montón de kilómetros que no están debidamente controlados, entonces pasan
a pie, con caballos o con pequeños carros, y van pasando la droga en distintas cantidades hasta Formosa, hasta barrios periféricos de Formosa, donde realmente en general no entran las fuerzas de seguridad. A veces la policía provincial es la única que puede llegar a tener acceso, y allí es donde se almacena, diríamos, el estupefaciente, que es buscado luego de las otras provincias como Córdoba, como Tucumán y también desde Buenos Aires. Por otra parte, y también dentro de la modalidad terrestre de transporte, bueno, pasa a través de la aduana en camiones precintados que vienen directamente desde Paraguay, y el material estupefaciente está camuflado con alguna mercadería que no permita detectarlo fácilmente. Como vienen precintados, la aduana no abre los precintos hasta llegar a Chile. Son camiones que hacen Paraguay-Chile. En otros casos, grandes cantidades de estupefacientes son pasadas también por el río Paraguay en canoas, que son luego almacenadas en galpones en Formosa o Clorinda, y desde allí pasan camiones paraguayos que ya vienen desde el otro lado vacíos, de tal manera que puedan pasar fácilmente en la aduana, cargan en Formosa y van hacia los distintos lugares del país, llegan a Buenos Aires, bueno, y a otros lugares, a Brasil, por ejemplo, yendo a otros países, y bueno, y de ahí a los distintos lugares del mundo. También en vehículos que se llama envainada, la droga envainada, que son vehículos acondicionados en los paneles de las puertas, atrás en dobles fondos en el baúl, también en los tanques de combustible que vienen separados. Una parte tiene el combustible de, por supuesto, menor capacidad, y por el otro lado la droga. Obviamente en todos estos acondicionamientos están pintados o de alguna manera recubiertos con alguna sustancia que no permita la fácil detectación del olor del estupefaciente. Por otra parte, también en camiones, a través de todas nuestras rutas chaqueñas, formoseñas, salteñas, bajo distintos cargamentos, de todos los que se les puede imaginar: cargamentos de leña, cargamentos de carbón, cargamentos de piedra, cargamentos de zapallo, cargamentos de rollizos, y hasta el caso de la cocaína vino entremezclada en algún momento con polvo de hueso, de tal manera que no pueda ser detectado fácilmente. Y tuvimos casos de camiones cisternas que traían carne, y dentro de la cantidad de carne en esos camiones también venía cocaína. Bueno, como ya ven, hay distintas modalidades para transportar la droga desde los países vecinos hacia nuestro país por vía terrestre, y por otra parte, en pequeñas escalas lo hacen también bajo la modalidad de encomienda o a través de las llamadas mulas, que no son otra cosa que personas muy necesitadas de dinero, el último eslabón de la cadena, herramientas que toman los grandes productores, los comerciantes, y que solamente salen perjudicadas ellas mismas, que para el comercio y el empresario del estupefaciente no les significa ninguna pérdida, porque justamente no se va a hacer cargo del sistema penal, ni se va a hacer cargo de tener que lidiar con años de prisión o con un sistema penal que lo reprima, y son fácilmente fungibles, porque obviamente, como hay tantos pobres y tanta gente necesitada, mandar a uno de ellos y pagarle 5.000 pesos no le significa nada, y las ganancias son enormes. Por lo tanto, bueno, estas mulas, que son personas, seres humanos, vulnerables, necesitados, son una herramienta más, y se la cuenta como una herramienta más para ellos, que es como un elemento material, ¿no? Por otra parte, también se hace por el sistema de encomiendas, que a veces vienen con destinatarios desconocidos, a nombre de una persona cuyo DNI tiene en sus manos el destinatario, de tal manera de poder ir a retirar la encomienda sin ningún tipo de peligros. Y otras veces estas encomiendas son acompañadas por las personas, también personas que no tienen, por supuesto, no van a perder nada porque no son los verdaderos dueños. Se nota la falta de cultura, de educación, y además de cómo resultan ser estas herramientas de los comerciantes, que a veces llevan incluso en sus manos el ticket
de la encomienda o del equipaje que tiene la droga. Por lo tanto, al detectarse de que existe este equipaje con material estupefaciente, se busca ver de quién es el equipaje y estas personas tienen el ticket encima. Quiere decir que ni siquiera algunos son conscientes del peligro que significa o de qué es lo que están transportando, más allá de que saben qué es lo que transportan. Pero quiero decir de que en realidad están siendo unos elementos más, ¿no?, de los comerciantes. Bueno, por vía fluvial también a través del río Paraguay y Paraná, en canoas, hemos tenido detectaciones en los últimos tiempos, pero que no lo hemos podido llevar adelante después en la constatación por nuestras investigaciones de gente que está pescando a la vera del río y que ve grandes contenedores a los que se acercan lanchas, y esas lanchas bajan o van hacia la orilla con paquetes o con bolsas grandes que podrían contener estupefacientes. No lo hemos podido determinar, pero podría ser una modalidad fácil, digamos, que se pueda llevar adelante también por la falta de control que hay sobre los grandes contenedores que vienen desde Paraguay y vienen hacia Buenos Aires. Por vía aérea, bueno, tenemos amplitud de pistas clandestinas, y cuando digo amplitud de pistas clandestinas me voy a detener 2 minutos más en esto, a pesar de que creo que yo me voy a pasar todos los minutos posibles que me habían dado, pero hay mucho discurso sobre las pistas clandestinas y a veces salen a decir que vamos a salir a detectar pistas clandestinas, individualizar las pistas clandestinas, y es en realidad como salir a buscar árboles en un monte, porque la pista clandestina es un pequeño espacio en el monte, en el campo, un campo recién arado, un campo recién cosechado. Nosotros hemos tenido casos en los cuales un avión que detectamos con marihuana bajó en un campo recién cosechado de soja, en caminos vecinales, cualquier pequeño espacio. Como son aviones de muy pequeño porte, que no tienen, si pasan, perdón la interrupción, pero si pasan las próximas diapositivas hasta que llegues a otros mapas, ahí estaban las rutas. Perdonen, porque yo no sirvo para trabajar con PowerPoint, y la única idea era que ustedes tengan idea de por dónde entraban. Ruta NEA y NOA, y otro que le sigue, están marcadas ahí, ¿ve? Las rutas con rojo, por donde entra el estupefaciente. Bueno, pero básicamente lo que les decía es que traen en aviones de muy bajo porte, que tienen incluso autonomía en cuanto de vuelo, porque cargan una sola vez combustible, no tienen que venir acá a cargar en Chaco, supónganse, en Formosa o en Santiago, para poder volver, sino que hacen viajes cortos, hacen vuelos rasantes, a veces ni siquiera se detienen y tiran la droga desde el aire. Por lo tanto, y también al ser vuelos tan bajos, son de muy difícil detectación por los radares. Por lo tanto, existen pistas clandestinas, sí, toda nuestra región y todo nuestro espacio terrestre y nuestro paisaje tan obstaculizado es una pista clandestina, o sea que pudiera bajar en cualquier lugar, que los vuelos clandestinos no tienen que aterrizar precisamente, por eso es tan difícil también poder aprehenderlos, porque obviamente ni corren ese riesgo. Y bueno, y otra cosa es el tema de la radarización. Nosotros tenemos 3 radares que son tridimensionales, uno en Posada, otro en Resistencia y otro en Santiago del Estero, que serían radares aptos en principio para poder detectar los TAI o el transporte aéreo irregular, pero en el caso de estos vuelos que van tan rasantes, ni siquiera los radares los pueden detectar y muchas veces se pierden también en la distancia, en los obstáculos que hay en el espacio aéreo. Y por otra parte, con otros problemas más aún, que estos radares, si bien funcionan las 24 horas, solo son operados por personal técnico 6 horas, de las cuales 2 se están preparando para operarlo y 4 son las que estarían operando. Como vamos a ver después, seguramente el doctor Vera Barros, que mi colega de Rosario, se va a referir tal vez a la corrupción que existe. Sería muy fácil que alguien infiltrado dentro de los operadores pudiera darle el dato a quienes pretenden operar con aviones y ya con eso
terminaríamos de echar por tierra las únicas 4 horas que trabajan los radares. La empresa INVAP, que es una empresa del Estado y con fabricaciones militares, han proyectado la construcción de unos 6 radares, creo, que nos va a llevar un tiempo largo que se hagan, pero uno de los cuales estaría destinado tal vez a la zona del norte. Pero bueno, eso es un proyecto que hay. Pero allí no terminan los obstáculos respecto también de los radares, porque aun cuando estos radares estuvieran funcionando, hasta hoy la información va toda a un centro que está en Moreno, y de Moreno tendría que bajar a quien la necesite. Pero la falta de cooperación legal que existe entre las fuerzas aéreas y las fuerzas terrestres también dificulta este tipo de medidas. En algún momento, en alguna investigación, cuando yo quise trabajar con todas las fuerzas, también con la Policía Aeronáutica y también las fuerzas terrestres que tenía para utilizar de cada una de ellas los mejores recursos, nosotros pedimos a la Fuerza Aérea que nos mande un estado de los vuelos clandestinos y una información para poder nosotros detectar aviones que teóricamente teníamos individualizado en una investigación, y en realidad me mandaron a hablar con el ministro, o sea, no te dan la información tampoco. Sé que hay en el programa Escudo Norte están trabajando la Fuerza Aérea con las Fuerzas de Seguridad Terrestre, la Fuerza Aérea detectando e individualizando los vuelos en la parte aérea, y cuando bajan ya se hace cargo la Fuerza Terrestre. Según alguna información de Gendarmería, esto la verdad que yo no lo puedo certificar, en el momento que necesitaron la información llegó 2 días después. Por lo tanto, todas estas cuestiones deben ser aceitadas, porque si bien la radarización no es lo único y no es lo fundamental, es muy importante, porque por lo menos nos va a permitir prevenir, detectar con anticipación los vuelos, y nos puede servir mucho en una investigación donde estemos esperando, donde tengamos datos de que van a operar, para saber la ruta y para saber el momento en que estos salen para llegar al lugar donde tal vez podamos nosotros digo, con nuestras fuerzas terrestres o las fuerzas terrestres poder interceptarlo y reprimir. Entonces, como nosotros tenemos un paisaje también terrestre muy obstaculizado, muy amplio, porque además de llanuras tenemos monte, es muy difícil también para los pocos recursos y las fuerzas mínimas que tenemos que puedan llegar, porque si el avión cambia de ruta y nosotros no lo estamos escuchando, como sucedió en uno de los casos que lo pudimos agarrar de todas maneras porque se lo estaba escuchando vía telefónica, estaban intervenidas las líneas telefónicas, pero si no tenemos eso, es muy difícil, si cambia la ruta en el momento, que las fuerzas puedan llegar a tiempo para aprenderlo. Bueno, esto es por parte de la vía aérea, la vía terrestre, la vía fluvial, ya les dije de qué manera, el problema que tenemos con la radarización. Otros de los problemas es la falta de recursos. En todas estas faltas de recursos que no sé ni siquiera cuánto tendría que ser, porque si bien en algunos casos yo tengo experiencia en nuestra zona que en algún pedido concreto se han aumentado los efectivos y algunos elementos más se les ha dado a la fuerza de seguridad, lo cierto es que las grandes empresas criminales lo que más tienen es dinero, entonces tienen absolutamente todas las herramientas para operar, vehículos de alta gama, medios de comunicación de última generación, y en realidad nuestros policías a veces no tienen más que una radio, un telefonito personal que es de muy difícil en lugares donde ni siquiera hay antena, entonces no se pueden comunicar. Todos los caminos interprovinciales no están realmente controlados, y es lo que utilizan la mayor parte del transporte de estupefacientes, va por esos caminos por la falta de control, porque aún si hubiera un puesto de control, normalmente hay una sola persona. Imagínense que estos camiones o las camionetas que vienen muy cargadas siempre vienen con punteros o con personas que las acompañan, entonces para un solo policía o 2 que hubiera, oponerse y hacerle, no sé, guerra o resistencia sería muy difícil. Por lo tanto, bueno, está muy claro que necesitamos aumentar los recursos, y los recursos especialmente personales también, pero creo que por donde pasa la cosa es capacitar en inteligencia las fuerzas de seguridad,
porque nosotros trabajamos muy sobre los hechos que se van concretando, sobre la detección de lo que se encuentra en la ruta, sobre la detección esporádica del control que se hace o casual o de un accidente que pueda haber, pero no hay investigaciones suficientes hechas que permitan detectar a la empresa criminal, a la organización criminal, esperarla y poder cortar todos sus tentáculos, que es lo que nos importaría. Entonces, y en este sentido, creo que es un obstáculo también la ley de narcomenudeo. Esto es un criterio muy personal, por supuesto, porque lo que me da la pauta está en Buenos Aires. La ley de narcomenudeo significa que la provincia se ocupa de reprimir aquellos casos menores de tráficos de estupefacientes, aquella parte del negocio del estupefaciente que se vende directamente al consumidor. Todos esos casos de pequeño comercio lo atrapa ahora la justicia provincial. Pasa acá en Córdoba, en Salta, ahora recientemente en Chaco. ¿Y qué hace esto? Si bien coadyuva a la seguridad de la sociedad, porque realmente van contra los kioscos, los pequeños vendedores, tiene para mí dos obstáculos insalvables, que es la criminalización de la pobreza, básicamente, porque además por una falta de recursos que tenemos en cuanto a cárceles, están llenas las cárceles y están llenas de pobres en realidad, porque siempre vamos al último eslabón de la cadena y como es lo que más abunda y lo más fácil de detectar, es lo que más rápido llevamos preso y nos olvidamos de mirar hacia arriba. Entonces, los dos problemas son esto. Primero, que ir solamente hacia este eslabón nos permite llenar cárceles innecesariamente y no mirar hacia arriba es el segundo problema, porque al cortar las investigaciones en el último eslabón no nos permite seguir investigando y mirar quién las distribuye, quién es el que viene a proveer de la sustancia y tal vez ir un poquito hacia arriba, ir a donde nosotros realmente necesitamos llegar, que es a los grandes proveedores, que es a los productores, o a los elaboradores de las sustancias estupefacientes. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el tema del narcomenudeo me parece que desde mi criterio personal no es el mejor efecto en este estado de cosas en el que tenemos hoy por hoy. Tal vez si podamos hacer algún tipo de compaginación importante entre la ley, sobre todo entre los operadores nacionales y provinciales y por sobre todas las cosas en las fuerzas de seguridad, porque rinde mucho más réditos políticos el narcomenudeo que el narcotráfico, porque el narcomenudeo es de fácil detectación, se hacen muchos allanamientos, se agarran pequeñas cantidades y se pone a mucha gente presa por un rato. Pero vuelvo a repetir, no es más que criterio personal, vuelvo a repetir también, la criminalización de la pobreza. Las cárceles están llenas de pobres y nunca llevamos o llegamos hacia arriba, hacia el otro eslabón. Otra cosa que tenemos que pensar es qué vamos a hacer con el consumo, porque también los pocos recursos que tenemos los estamos utilizando en ver a ver si lo traemos a indagatoria o no al consumidor, y allí nos detenemos y tenemos millones de causas en todos los juzgados y realmente tampoco estamos haciendo nada por ellos, ni van presos porque no van y está muy bien que así sea, no es que yo quiera llevarlos presos, pero tampoco se está haciendo lo que teóricamente se debe hacer y por qué está reprimida la tenencia para consumo, que es asistirlos en la salud, que es lo que necesitan para la desintoxicación o la reinserción. Y en esto también estamos muy pobres. Entonces creo que tenemos que empezar a repensar qué queremos hacer respecto de el narcotráfico, empezar a pensar qué queremos hacer respecto de los consumidores, qué lugar vamos a ocupar y en ese sentido tener reglas claras para trabajar y gastar los pocos recursos que hay solamente en esas vías, ¿no? Y por sobre todas las cosas, si no hay una voluntad generalizada, regional y también dentro del país, que sea en este país federal de todos los gobiernos provinciales, juntamente con el nacional, con la región y una sociedad comprometida en las denuncias, comprometida en la asistencia, vamos a seguir como estamos y vamos a seguir creciendo en este camino en el que nos encontramos, que creo que no es el que más queremos. Atacar la corrupción es otra de los puntos importantes y bueno, y en tal sentido yo ya le dejo la palabra a mi compañero porque me excedí, creo, terriblemente en mi exposición. Muchísimas gracias.
buenos días. Es un gusto estar aquí, es un honor compartir este panel y es obligado entonces el agradecimiento a tantos organizadores, pero principalmente a la Fundación Alameda y a la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, en la persona de sus responsables, Gustavo Vera y Julio Piumato. Es por ello que hoy estamos aquí. Adelantaba Zunilda que nos vamos a referir a la corrupción, porque la verdad que la corrupción es como el puente mediante el cual el narcotráfico